Nadie en el pueblo sabía que aquella tarde, bajo el sol inmóvil del campo, la vida de dos familias enteras iba a cambiar para siempre. El polvo del camino se pegaba a la piel como si fuera otra capa de sudor. El viento apenas movía las hojas secas de los mezquites que bordeaban los surcos de maíz, y las cigarras cantaban con esa insistencia que vuelve pesado hasta el aire. Sobre ese paisaje, montado en su caballo alazán, avanzaba don Ricardo Valenzuela, patrón de la hacienda San Jerónimo, con la misma rigidez con la que había cargado toda su vida. Llevaba más de 40 años recorriendo esos mismos caminos de tierra, vigilando las tierras de maíz y frijol, las hileras de maguey que se perdían en el horizonte, los corrales llenos de reses flacas por la última sequía. Era un hombre de 62 años, de espalda recta, bigote bien recortado y ojos oscuros que rara vez dejaban ver lo que sentía. En el pueblo decían que su palabra valía más que cualquier papel firmado, pero también decían que su corazón se había endurecido como la tierra agrietada después de un verano sin lluvias. Aquella tarde, sin embargo, algo en él estaba inquieto. Había salido solo, como le gustaba, para revisar las cercas, pero en realidad necesitaba silencio. La hacienda estaba llena de voces, los reclamos de los peones, los susurros de las muchachas, las discusiones de sus hijos sobre herencias y tierras. Todo eso le pesaba. Necesitaba escuchar otra cosa, o quizá, sin saberlo, estaba a punto de escuchar lo único que jamás hubiera querido oír. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal Cuentos de la Tierra y déjanos en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás escuchando. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias que merecen ser recordadas. Ahora sí, continúa con este relato. Al llegar cerca del arroyo seco, donde el camino se estrechaba entre unos nopales altos y retorcidos, don Ricardo oyó voces. Eran voces de mujeres, al otro lado de la loma, ocultas por los mezquites. Tiró suavemente de las riendas y detuvo el caballo. El aire traía palabras sueltas, jadeantes, cargadas de algo que no era simple charla. Reconoció de inmediato una de esas voces, la de Remedios, la cocinera de la hacienda. Llevaba ahí desde antes de que él naciera. Había servido a su padre, al viejo don Laureano Valenzuela, y después a él. Era casi parte de las paredes, siempre en la cocina, con su delantal manchado de chile y manteca, con sus manos ásperas y su mirada firme. La otra voz era más joven, temblorosa. Tardó unos segundos en identificarla. Era Lucía, la muchacha que ayudaba en la cocina y que también lavaba ropa cuando hacía falta. Sus trenzas negras y su paso silencioso ya formaban parte de la rutina de la casa grande. Don Ricardo se quedó inmóvil. No sabía por qué, pero algo en el tono de esas voces le hizo sentir que no debía dejarse ver, que lo que estaban diciendo no estaba hecho para oídos de patrón. Y fue entonces cuando tomó una decisión que parecía pequeña, casi infantil, pero que abriría una grieta imposible de cerrar. Soltó las riendas, se inclinó hacia un costado y se dejó caer del caballo. No cayó como un hombre que se rompe, cayó como quien sabe cómo rodar para no lastimarse. Se golpeó la espalda contra la tierra, dejó escapar un gemido leve y luego se quedó completamente quieto, con los ojos cerrados, respirando despacio. El caballo, sorprendido, dio unos pasos y se quedó cerca, olfateando el aire. Desde donde estaba, tumbado en medio del camino polvoriento, escuchó los pasos apresurados de las dos mujeres. «¡Ay, Jesús bendito!», exclamó Remedios. «¡Es don Ricardo!», Lucía jadeó. «¿Estará muerto, tía?». «No seas sonsa, niña. A ver». Remedios se acercó. Don Ricardo sintió la sombra de su cuerpo cubrirle el rostro. «No, todavía respira. Ha de haber sido el calor. Este sol no perdona ni a los ricos».
Lucía soltó una risita nerviosa. Pues si se nos muere aquí, la culpa nos la echan a nosotras. No digas tonterías. Échale aire con tu rebozo. El rebozo de Lucía empezó a hacerse abanico, moviendo el aire caliente sobre el rostro de don Ricardo. Él luchaba por no reaccionar, por no mover un párpado. Se sentía ridículo fingiendo un desmayo como un niño, pero algo dentro de él le susurraba que esperara, que no se delatara todavía. «Tía», dijo de pronto Lucía con una voz que ya no era nerviosa, sino quebrada por dentro. ¿Y si se muere sin saberlo? Hubo un silencio denso, al que ni siquiera las cigarras se atrevieron a meterse. «No empieces, niña», dijo Remedios, pero su tono no era duro, sino cansado. «Es que llevo semanas pensando en lo mismo», insistió Lucía. «A veces lo veo pasar por el corredor, tan serio, y se me revuelve algo aquí». Se golpeó el pecho. «Y pienso, si supiera, y no sé qué me da más miedo, si que nunca lo sepa, o que un día sí lo sepa». Don Ricardo sintió un escalofrío subirle por la espalda, a pesar del calor. «Baja la voz», murmuró Remedios. «Si alguien más te oye hablar así, nos echan a las dos». «¿Y qué?», respondió Lucía con una valentía amarga. «Ya nos echaron de la vida hace 22 años. Ese número se clavó como una espina. 22 años». Algo en la memoria de don Ricardo se agitó, como polvo viejo levantado por el viento. «Lucía», dijo Remedios, y ahora sonaba como si estuviera cargando una cruz demasiado pesada. «Ya te lo dije una vez, hay verdades que no traen alivio, solo más dolor». «Pero es mi verdad», replicó Lucía, y en su voz había una mezcla extraña de niña herida y mujer cansada. «Y es la de él también. No quiero morirme sin que él sepa quién soy». Remedios suspiró largamente. Don Ricardo, con los ojos cerrados, podía imaginar su rostro, arrugado, con las comisuras de la boca hacia abajo, los ojos húmedos. «Está bien», dijo por fin la cocinera. «El patrón se nos va a morir aquí tirado, al menos que se vaya sabiendo lo que nunca quiso ver, o, si vive, que cargue con lo que le toca». Se agachó un poco más, como si hablara con el propio suelo. «Escucha bien, niña, y escucha tú también, aunque no lo sepas». Remedios miró al supuesto desmayado, sin saber que él oía cada palabra. «Lucía, yo no soy tu madre». Lucía dejó de abanicar. «No empiece con eso otra vez. Te lo digo de nuevo, para que no haya dudas. Tu madre se llamaba Esperanza. Era mi hermana menor. Llegó a esta hacienda cuando tenía 18 años, con las manos limpias y el corazón lleno de ilusiones. Y se enamoró del peor hombre para una muchacha como ella, del patrón». El corazón de don Ricardo se detuvo por un instante. Un nombre que llevaba décadas enterrado se encendió como brasa. Esperanza. «Usted siempre dice, el patrón», susurró Lucía. «Pero, ¿era él? ¿Era don Ricardo?» Remedios tragó saliva. «Era este mismo hombre que tienes ahí tirado en la tierra. Más guapo quizá, pero igual de cobarde. Si conoces a alguien que disfruta de buenas historias, comparte este cuento. Juntos mantenemos viva la tradición de contar historias». El sol parecía arder más fuerte sobre el cuerpo inmóvil de don Ricardo, pero él ya no sentía el calor, solo escuchaba. «Se querían, niña», continuó Remedios. «Yo lo vi. No me lo contaron, lo vi con estos ojos». Él la buscaba en la cocina con cualquier pretexto, le pedía agua fresca del pozo, le preguntaba por su familia, y ella se le iluminaba la cara cuando lo veía. Un amor de esos que una muchacha pobre no debería permitirse con un hombre rico. Pero el corazón no entiende de clases, y él le prometió... Lucía dejó la frase en el aire. «Claro que le prometió», escupió Remedios. «Le prometió matrimonio. Le prometió que no le importaba lo que dijera su madre,
que juntos iban a cambiar el destino de la hacienda. Palabras bonitas, de esas que se lleva el viento, pero para mi hermana no eran aire, eran vida. Don Ricardo apretó los dientes, recordaba. Maldición, recordaba. Recordaba a aquella muchacha de trenzas negras que le subía café de olla a su estudio. Recordaba haberle dicho, tomándole las manos, que se casarían a pesar de todo. Recordaba el miedo en los ojos de ella cuando le habló de su madre, de la doña Eufemia Valenzuela, que nunca permitiría que un Valenzuela se casara con una sirvienta. Y entonces, siguió Remedios, un día llegó la noticia desde la hacienda de los Zambrano, que la señorita Hortensia, la hija del hacendado, estaba en edad de casarse, que las tierras Valenzuela y Zambrano se podían unir, que era lo mejor para la familia. Y ahí se acabó el amor valiente y empezó el miedo. Lucía se tapó la boca. No, sí, niña. El patrón se arrodilló una sola vez, y no fue ante mi hermana, sino ante su madre y su apellido. A Esperanza la llamó aparte una tarde y le dijo que no podía ir contra la voluntad de su familia, que lo entendiera, que el deber de un hombre era mantener la hacienda, asegurar el futuro de todos. Le pidió que fuera fuerte, que recordara lo que habían vivido, pero que no lo buscara más. La voz de Remedios se quebró. Y mi hermana se quedó con su amor convertido en vergüenza. Y con algo más en el vientre. Lucía dejó de respirar por un segundo. Estaba embarazada de 3 meses cuando él se casó con doña Hortensia en grande, con iglesia llena, banda y cohetes que se oyeron hasta en el último rincón del pueblo. Remedios tenía los ojos llenos de rabia antigua. Ese mismo día, mientras aquí festejaban, yo subí a Esperanza a una carreta y la saqué de la hacienda de madrugada, para que nadie notara su panza creciendo. El cuerpo de don Ricardo temblaba por dentro. En aquellas fechas, él había buscado a Esperanza un par de veces. Sí, la madre le había dicho que la muchacha se había ido, como suelen irse las alimañas cuando ya no sirven. Él había querido creer que estaba mejor en otro lado. No preguntó más. No insistió. En San Miguel nació una niña, siguió Remedios con un hilo de voz. Tú. Y 2 días después, mi hermana se nos fue. La fiebre se la llevó, pero yo siempre supe que lo que la mató no fue el cuerpo, sino el corazón. Murió llamando su nombre. Murió sin que él supiera que tenía una hija en este mundo. Lucía lloraba ya abiertamente. Las lágrimas caían sobre el rostro polvoriento de don Ricardo, que seguía inmóvil, con los ojos cerrados, sintiendo cada palabra como un látigo. Yo te traje de vuelta, Lucía, dijo Remedios. Te presenté como mía. Nadie preguntó demasiado. Una mujer sola con una niña. En el pueblo eso sobra. Volví a la hacienda, porque aunque me tragara el coraje, aquí había comida y techo. Y todos estos años he cocinado para este hombre. He servido su mesa, lo he visto reír con sus hijos legítimos, mientras tú, su sangre, lavabas sus platos sin que él te dedicara ni una mirada de padre. ¿Por qué no le dijo nunca? Sollozó Lucía. ¿Por qué no fue a reclamarle, a escupirle la verdad en la cara? Remedios suspiró. Porque los pobres aprendemos a sobrevivir, no a pelear guerras que sabemos perdidas. Él tenía poder, apellido, tierras. Nosotros solo teníamos rabia y tu cuerpecito flaco. Yo tenía que elegir, darte algo de paz o arriesgarlo todo para que él nos cerrara la puerta en la cara. Lucía dejó caer el rebozo. El aire caliente ahora pegaba directo en la cara de don Ricardo. Pues ya no puedo más, tía, dijo la joven con algo nuevo en la voz. Decisión. No puedo seguir viéndolo como si fuera un extraño. No puedo cargar este secreto sola. Si él vive, un día se lo voy a decir en su cara. Y si se muere aquí mismo, que Dios lo juzgue, sabiendo lo que hizo.
Remedios la tomó del brazo. «¡Cállate ya! Vámonos a buscar ayuda antes de que despierta y piense que lo dejamos tirado». Se alejaron apresuradas. Don Ricardo oyó sus pasos perderse entre los mezquites. Solo cuando el silencio lo cubrió todo, otra vez se atrevió a abrir los ojos. El cielo seguía igual de azul, el sol igual de implacable, pero para él el mundo había cambiado de color. Tardó varios minutos en poder incorporarse. Las manos le temblaban. Miró sus palmas sucias de tierra y por primera vez en su vida se sintió realmente sucio por dentro. Lucía, su hija, 22 años bajo el mismo techo, sirviendo café, limpiando pisos, recibiendo órdenes, y él sin saberlo, o peor aún, sin haber querido saberlo. Montó el caballo casi en automático y regresó a la hacienda al paso. Cada piedra del camino, cada árbol, cada cerca pareció juzgarlo en silencio. Entró por el portón de hierro forjado y vio la casa grande, blanca, de tejas rojas, erguida como un testigo mudo de todas las historias que allí se habían vivido y enterrado. Esa noche no comió. Se encerró en su estudio, ese cuarto lleno de libros, mapas de las tierras y retratos de antepasados. Uno en particular le llamó la atención, el del viejo don Laureano, su padre, con ese gesto duro que siempre había confundido deber con honor. ¿Qué hubieras hecho tú?, pensó, mirando el cuadro. Y una voz dentro de él contestó, lo mismo que hiciste, obedecer, aunque eso te costara el alma de otro. Pasaron 2 días en que don Ricardo apenas habló con nadie. Observaba a Lucía desde lejos. En el corredor, con un balde de ropa mojada. En la cocina, moliendo maíz junto a Remedios. En el jardín, tendiendo sábanas al sol. Y cuando la luz le pegaba de cierto ángulo, veía con claridad rasgos que antes había ignorado. La forma de la barbilla, la manera de fruncir el ceño al concentrarse, un gesto con las manos al hablar. Cosas pequeñas, pero imposibles de negar. Al tercer día, tomó una decisión. No era la decisión completa, no aún. Era solo el primer paso de un camino que jamás hubiera querido recorrer, pero que ya no podía evitar. Buscó a Remedios en la despensa, donde ella contaba sacos de maíz con una libreta vieja en la mano. «Remedios», dijo, y su voz sonó más áspera de lo que pretendía. Ella se tensó. Lo miró de frente, sin el temor servil que otros le tenían. Había algo en sus ojos que decía que ya no le debía nada. «¿Qué se le ofrece, patrón?» «Quiero hablar contigo. De Esperanza». El nombre cayó en la despensa como una piedra en un pozo. El saco de maíz que Remedios tenía apoyado en la cadera resbaló y cayó al suelo, abriéndose y esparciendo granos por todas partes. Ni ella ni él miraron el desastre. «¿Qué sabe usted de Esperanza?», preguntó Remedios con un hilo de voz. «Sé», don Ricardo tragó saliva, «sé que la amé, y sé que fue un cobarde». «Fue, no», lo cortó ella. «Es. La cobardía no se quita con los años como el polvo del sombrero». «También sé», siguió él, como si necesitara confesarlo para creerlo. «Sé que estaba embarazada cuando se fue, sé que tuvo una hija y sé quién es esa hija». Remedios no preguntó cómo lo sabía. Lo entendió todo en un segundo. «La escuchó», dijo, haciendo del verbo un puñal. «Estaba ahí, tirado como lagartija, oyendo lo que no era para usted. Estaba desmayado, o eso pensaba usted». Él soltó una risa breve y amarga. «Fingí. Quise escuchar». «Claro». Remedios apretó los puños. Como no quiso ver hace 22 años, ahora quiere escuchar a escondidas. Patrón. «Remedios». Don Ricardo dio un paso hacia ella. «¿Por qué nunca me lo dijiste?» «¿Para qué?» Sus ojos brillaron de rabia. «Para que me llamara mentirosa. Para que nos echara con lo puesto». «Usted ya había elegido, don Ricardo.
Eligió tierra y apellido sobre mi hermana. ¿Qué me hacía pensar que iba a elegir diferente por una niña a la que ni siquiera conocía? El silencio se llenó del golpeteo suave de unos granos de maíz que seguían rodando por el suelo. Esta era la parte más difícil. Quiero hacer algo, lo que se pueda, por Lucía. ¿Y por Esperanza?, preguntó Remedios. ¿Qué va a hacer por una muerta? Nada. Por ella, nada. Solo pedirle perdón en mis noches de insomnio. Pero por su hija, por nuestra hija, se corrigió mordiéndose la palabra como si estuviera hecha de vidrio. Algo tengo que hacer. Remedios lo miró con una mezcla de cansancio y desconfianza. No venga a calmar su conciencia con limosnas, patrón. Lucía no es una lástima. Es una mujer que se ha ganado todo con sus manos. No hablo de limosnas, dijo él. Hablo de oportunidades. ¿Sabe leer? Poco, admitió Remedios. Le he enseñado las letras que yo misma medio recuerdo del catecismo. Quiero que vaya a la escuela del pueblo, dijo don Ricardo, encontrando algo de firmeza en su voz. Que aprenda a leer bien, a escribir, a hacer cuentas. Yo pagaré todo, libros, zapatos, lo que haga falta. Y no quiero que lave más ropa ajena. Que se quede en la casa, en funciones más livianas. Remedios se entrecerró los ojos. ¿Y va a decirle quién es? ¿O va a tratar a su propia sangre como a una protegida cualquiera, como a una sobrina lejana? Aún no sé cómo hacerlo. La honestidad le quemó la lengua. No sé cómo decirle soy tu padre cuando he sido su patrón toda la vida, cuando tengo otra familia, otros hijos, otra esposa. Pues vaya pensándolo, dijo Remedios, porque ella ya lo sabe, y saberlo sola es una carga demasiado pesada. Esa noche, don Ricardo apenas durmió. Los rostros se le mezclaban en la mente, el de Esperanza, con sus ojos brillantes, y el de Lucía, con la misma chispa pero apagada por años de silencio. Sus hijos legítimos pasaban también como sombras. Ricardo, el mayor, serio y exigente. Alejandro, más callado. Teresa, la menor, con la curiosidad de quien aún no sabe lo complicado del mundo. Al día siguiente llamó a Lucía al jardín. Ella acudió con las manos húmedas de jabón, secándoselas en el delantal. ¿Mandó llamar por mí, patrón? Don Ricardo la miró con atención. La luz del mediodía dibujaba una línea de brillo en sus mejillas. Tenía la edad que hubiera tenido Esperanza si la vida le hubiera dado otra suerte. O la edad en que él se casó con Hortensia. O las dos cosas mezcladas en un nudo en su pecho. Quiero hacerte una pregunta, dijo él. Sí, patrón. ¿Te gustaría aprender a leer bien? ¿A escribir? ¿Ir a la escuela del pueblo? Lucía parpadeó, desconcertada. La escuela... Pero si yo trabajo aquí, tengo que ayudar a mi tía. Remedios seguirá aquí, respondió él. Y tú seguirás ayudando cuando puedas. Pero quiero que vayas a clases por las tardes, que tengas algo, que yo no tuve la valentía de darle a otra persona hace muchos años. Lucía lo sostuvo la mirada unos segundos, como si buscara algo escondido detrás de esas palabras. ¿Y por qué yo, patrón?, preguntó al fin. ¿Por qué no las otras muchachas? ¿Por qué no los hijos de los peones? La pregunta lo atravesó. Porque eres mi hija, quiso decir, porque cada vez que te veo, veo lo que pude haber sido si no hubiera tenido tanto miedo. Pero lo único que salió de su boca fue, porque alguien tiene que ser la primera, y tú... titubeó. Tú me lo recuerdas. Lucía apretó los labios. Por un momento pareció que iba a decir algo más, tal vez soltar el secreto que llevaba semanas ardiéndole en la lengua. Pero se contuvo. Si usted lo ordena, patrón, iré. No lo dijo con alegría. Lo dijo como quien acepta una dirección más en la vida. Sin embargo, cuando dio media vuelta para irse, había en sus pasos algo ligero, como si el suelo no pesara tanto.
Esa tarde, cuando el sol empezaba a caer y las sombras se alargaban sobre los campos de maíz, doña Hortensia entró al estudio sin tocar. ¿Es cierto lo que me han dicho?, preguntó con esa calma helada que don Ricardo conocía bien. Depende de quién y qué le han dicho, respondió él, enderezándose en el sillón. Que mandaste a la hija de la cocinera a la escuela, dijo ella, que vas a pagar libros, zapatos, cuadernos, que hasta hablaste con el maestro para que le ponga especial atención. Don Ricardo respiró hondo. Es una muchacha inteligente. No quiero que pase la vida entera lavando ropa. Aquí hay muchas muchachas inteligentes, replicó Hortensia. Pero no he visto que a ninguna otra la mandes a la escuela del pueblo. ¿Te molesta? Lo que me molesta, dijo ella sentándose despacio frente a él, es que hagas cosas importantes sin hablar conmigo, sin hablar con tu esposa, como si esta casa no fuera también mía. Don Ricardo sintió un viejo cansancio restregarle las sienes. Es un gasto menor, Hortensia, no afecta las cuentas. No se trata del dinero, lo cortó ella. Se trata de tus razones. Y de una pregunta que lleva tiempo rondándome la cabeza. Lo miró fijo. ¿Qué es Lucía para ti? Él había esperado esa pregunta, la había temido, y sin embargo, cuando llegó, no tenía respuesta preparada. Es la sobrina de Remedios, dijo, por inercia. Hortensia soltó una risa seca. Claro, y yo soy la Virgen de Guadalupe. Se inclinó hacia él. Ricardo, llevo 30 años mirándote la cara todos los días, sé cuándo mientes, y sé leer parecidos. Esa muchacha tiene tu manera de fruncir el ceño, tu forma de mirar de lado cuando duda. No me tomes por tonta. Él apretó los labios. ¿Qué insinúas? No insinúo. Hortensia clavó sus ojos en los de él. ¿Es tu hija? La palabra flotó en el aire. Hija, como si al nombrarla le diera cuerpo. Don Ricardo sintió que algo en su pecho se abría en dos caminos: seguir mintiendo, como había hecho toda su vida en los momentos difíciles, o decir la verdad y dejar que el mundo se viniera abajo si era necesario. Por primera vez, se dio cuenta de que el peso de todas sus decisiones cobardes lo había ido encorvando por dentro. Tomó aire. Sí, dijo al fin con una voz que no parecía suya. Lucía es mi hija. Hortensia no gritó, no se llevó las manos a la cabeza, solo se quedó inmóvil, como una estatua a punto de resquebrajarse. ¿Desde cuándo lo sabes?, preguntó. Desde hace unos días. ¿Y desde cuándo lo es? Desde que nació, admitió él. Pero yo no lo supe entonces. No supe que Esperanza estaba embarazada cuando se fue. El nombre hizo que un músculo se le moviera a Hortensia en la mandíbula. Así que era verdad, murmuró, lo que las viejas del pueblo susurraban hace años, que tenías favoritismos con una criada, que desapareció de repente. Yo preferí no creerlo. Me dije que eran envidias. ¡Qué ingenua! Hortensia. No me toques. Se levantó de golpe. No voy a hacer un escándalo, Ricardo. No voy a ir por el pueblo gritando como una loca. No voy a darte ese gusto. Pero escucha bien. Si decides reconocerla, si decides ponerle tu apellido, traerla a esta mesa como una Valenzuela más, que sepas que nada va a ser igual. Ni con tus hijos, ni conmigo. Se dirigió a la puerta. Antes de salir, se volvió. Y aunque me duela decirlo, añadió, por primera vez en todos estos años, si decides hacerlo, no estaré del todo en desacuerdo, porque al menos una vez en tu vida habrás tenido el valor de cargar con las consecuencias de tus actos. Lo dejó solo con sus fantasmas. Los rumores no tardaron en encenderse en el pueblo. Nadie sabía con certeza, pero todos hablaban. El comerciante del pueblo, don Esteban, lo dijo claro en la cantina.
Los ojos no mienten. Esa muchacha y el patrón son del mismo molde. Alguien llevó esa frase a oídos de Ricardo hijo, el primogénito. Él, que ya se veía heredero absoluto de la hacienda, sintió que su mundo se tambaleaba. Una tarde entró al estudio de su padre sin tocar. «Necesito que me digas la verdad», dijo de pie, con el ceño fruncido. «Y no me salgas con rodeos». «Siéntate, Ricardo», pidió don Ricardo. «Prefiero quedarme de pie». Lo miró con una mezcla de rabia y decepción. «¿Es cierto que la hija de la cocinera es tu hija?» El patrón sostuvo la mirada de su hijo mayor. Vio en él tantas cosas. La dureza de los Valenzuela, pero también la juventud que él ya no tendría nunca. «Es cierto», respondió. «El golpe no fue una mano, fue una frase». Pero Ricardo hijo retrocedió como si lo hubieran abofeteado. «Nos hiciste vivir todos estos años con una mentira en la cara», escupió. «Sirviéndola, hablándole como a una cualquiera, mientras tú sabías que era nuestra...» Se atragantó con la palabra. «Nuestra hermana». «No siempre lo supe», intentó explicar don Ricardo. «Pero eso no importa, lo sé ahora, y eso me obliga». «¿Obliga a qué?», exigió el hijo. «¿A repartir lo que es nuestro? ¿A manchar el apellido Valenzuela dando a una sirvienta el mismo lugar que a nosotros?» «No es una sirvienta», dijo don Ricardo con más firmeza de la que esperaba. «Es mi hija. Y lleva la misma sangre que tú». «Mi sangre solo la comparten Alejandro y Teresa», replicó el hijo. «Ella es un error, un tropiezo de juventud. Si ahora la traes aquí como si fuera igual a nosotros, pierdes mi respeto, y si te atreves a meterla en la herencia...» «Lo haré», lo interrumpió su padre. «No sé aún cómo, pero lo haré. No puedo seguir negando lo que es». «Entonces no cuentes conmigo», dijo Ricardo hijo. «Yo no bendeciré que conviertas a esta casa en un chisme de pueblo». Salió dando un portazo que hizo temblar las paredes. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas sobre los campos, don Ricardo comprendió que la decisión ya no podía esperar. Cada minuto que pasaba era un minuto más de cobardía. Buscó a Lucía. La encontró en el lavadero a la luz de un quinqué, restregando una camisa ajena con manos enrojecidas por el jabón. El agua fría le cortaba la piel. «Lucía», dijo él, quedándose en la sombra unos segundos. Ella levantó la vista. Había algo distinto en sus ojos. No era solo respeto al patrón, era una mezcla de dolor y desafío. «Sí, patrón. Deja eso. Quiero hablar contigo». Ella se secó las manos en el delantal y lo siguió hasta el corredor, donde la luna dibujaba sombras largas de las columnas de adobe. «Tú ya sabes quién soy, ¿verdad?», preguntó don Ricardo sin rodeos. Lucía apretó las mandíbulas. «Usted es mi patrón. No me refiero a eso». Hubo una pausa en la que solo se oyó el canto lejano de un grillo. «Sé lo que mi tía me contó», dijo ella al fin, «que mi madre se llamaba Esperanza, que trabajaba aquí, que la quiso a usted más de lo que debió, y que usted la dejó sola, que yo nací lejos de aquí, y que cuando regresé ya tenía un padre, que nunca me miró como tal. Cada palabra dolía, pero también era justa». Don Ricardo asintió, tragando el nudo de la garganta. «Todo eso es verdad». «¿Y usted?», preguntó ella levantando la barbilla. «¿Qué tiene que decir?». El momento se estiró, como si el tiempo quisiera ver qué camino iba a tomar. «Que también es verdad que soy tu padre», dijo don Ricardo, por fin. «Que la amé a ella como no he vuelto a amar a nadie, que fui un cobarde, que me escondí detrás de el deber para no enfrentar lo que sentía, y que no hay día que no me pese». Lucía cerró los ojos. Las lágrimas le corrieron por las mejillas, pero no hizo ningún gesto para limpiarlas. «¿Y eso qué cambia?», preguntó con voz ronca. «Que lo diga ahora, tantos años después, ¿qué cambia?».
Nada de lo pasado, admitió él. No cambia que creciste sin un padre. No cambia que lavaste mis camisas sin saber que eran las de tu sangre. No cambia la soledad de tu madre. Pero quizás, buscó las palabras, quizás pueda cambiar lo que viene, si me dejas. ¿Y qué piensa hacer? La mirada de Lucía se afiló. ¿Darme dinero? ¿Una casa lejos para que no le cause problemas? ¿Callarme con regalos? No, dijo él. Lo que quiero hacer es reconocerte, delante de todos, con tu nombre completo, con el mío. Lucía lo miró como si no hubiera oído bien. ¿Delante de todos? En el registro, en el pueblo, en la iglesia si hace falta, que no seas más la hija de la cocinera, que seas lo que siempre debiste ser, mi hija, Lucía Valenzuela. El nombre nuevo era como un vestido que todavía no sabía si le quedaba. ¿Y su familia?, preguntó ella con crudeza. ¿Su esposa? ¿Sus otros hijos? Está dispuesto a que lo odien por mi culpa. Si me odian, dijo él, será por mis actos, no por tu existencia. Tú no tienes la culpa de nada. He vivido toda mi vida cargando con el miedo a perder lo que tengo. Tal vez ya es hora de arriesgar algo por lo que he descuidado. Lucía lo miró largo rato. El silencio entre ellos era pesado, pero ya no era el silencio de lo no dicho, sino el de decidir qué hacer con lo que por fin había salido a la luz. Yo no sé si puedo llamarlo padre, susurró ella. Esa palabra me queda grande en la boca cuando se trata de usted, pero sé una cosa, no quiero vivir toda mi vida en la sombra de un secreto que no escogí. Si va a hacer algo, hágalo bien, sin esconderse, sin medias tintas. Te lo prometo, dijo don Ricardo. Ella soltó una risa casi imperceptible. Las promesas de los hombres ricos fue lo que mató a mi madre. No me sirven de mucho, pero... respiró hondo. Veremos si esta vez las cumple. Al día siguiente, cuando las campanas de la iglesia del pueblo tocaron el Ángelus, el silencio se rompió con otra noticia. El domingo por la mañana, la misa estuvo llena como en fiestas patronales, no porque fuera día de santo, sino porque todos sabían que algo iba a pasar. El rumor había corrido rápido. El patrón va a decir algo en la iglesia. Y en un pueblo, la curiosidad pesa más que la vergüenza. Don Ricardo entró con su familia a la iglesia de paredes blancas y techo de vigas de madera. A su lado, doña Hortensia caminaba con el mentón alto y el rebozo oscuro cubriéndole la cabeza. Detrás, sus tres hijos, Ricardo, con el ceño duro, Alejandro, cabizbajo, Teresa, con ojos asustados. Más atrás, con un vestido sencillo pero limpio y un rebozo azul, venía Lucía seguida de Remedios. Hubo murmullos, miradas, codos que se clavaban en costillas ajenas para llamar la atención. El padre Mateo, hombre de barba entrecana y paciencia probada, observó la escena desde el altar con cejas levantadas. La misa transcurrió entre rezos mecánicos y miradas furtivas. Nadie estaba realmente atento al sermón. Todos esperaban el momento en que el patrón hiciera lo que se decía que iba a hacer. Y llegó. Al final, cuando el padre Mateo dijo, «Él pueden ir en paz», don Ricardo no se hincó a rezar ni se volvió hacia la puerta. Dio un paso al frente, hacia el altar. «Padre», dijo en voz alta que resonó en las paredes de la iglesia, «antes de que todos se vayan, quisiera decir unas palabras». El murmullo subió como un oleaje. Hortensia cerró los ojos, respiró hondo y se mantuvo de pie. Ricardo, hijo, apretó los puños. Lucía sintió que el corazón se le iba a salir por la boca. El sacerdote dudó apenas un instante. Conocía a don Ricardo desde joven. Sabía que no era hombre de escenas. Si estaba ahí, era porque algo realmente pesado traía. «Si es algo decente», dijo el padre Mateo, «la casa de Dios también es casa de la verdad». Don Ricardo asintió.
Se volvió hacia la gente. Vio rostros que le eran familiares desde niño, peones que había visto en los campos, mujeres que venían a pedir trabajo, niños que corrían por la plaza. Todos lo miraban con expectativa. Muchos de ustedes me conocen desde hace años, comenzó. Saben que he sido hombre de trabajo, de campo, que he cometido errores como cualquiera. Pero hay un error que pesa más que todos los demás juntos, un error de juventud que preferí enterrar, y ese silencio se convirtió en una injusticia. Se aclaró la garganta. Hace más de 22 años debí haber protegido a una mujer que confiaba en mí. No lo hice. Debí haber buscado la verdad cuando ella desapareció. No lo hice. Y debí haber reconocido a su hija como lo que era desde el primer día. Tampoco lo hice. Un murmullo recorrió las bancas como viento entre hojas secas. Hoy vengo a decir en voz alta lo que ya no quiero ocultar, continuó. La muchacha que muchos conocen como Lucía, la que ha trabajado en mi hacienda, no es solo la sobrina de Remedios. Es mi hija, hija de una mujer llamada Esperanza, a quien fallé, y a quien pido perdón donde sea que esté. Los ojos de Remedios se llenaron de lágrimas. Lucía se quedó inmóvil, con el rostro ardiendo. No sabía dónde mirar. Ricardo hijo se levantó de golpe de la banca. «¡Esto es una vergüenza!», exclamó. «Delante de todos, en la iglesia. La vergüenza fue lo que hice hace 22 años», respondió don Ricardo, volviéndose a él. «Esto es tratar de hacer, aunque tarde, lo que debí hacer entonces». «¿Y qué vas a hacer exactamente?», preguntó otra voz, la del propio padre Mateo, no como sacerdote, sino como hombre del pueblo. «Porque las palabras en el templo son una cosa, y las acciones allá afuera son otra». Don Ricardo asintió. «Mañana iré al registro civil a reconocerla legalmente como hija. A partir de entonces llevará mi apellido, y en mis bienes», miró a sus hijos que lo taladraban con la mirada, «en mi herencia ella tendrá la parte que le corresponde como a cualquiera de mis hijos». El silencio fue absoluto. Hasta las imágenes de los santos parecieron mirarse entre sí. «¿Has pensado bien lo que estás diciendo, Ricardo?», preguntó el padre Mateo con seriedad. «No solo para ti, sino para tu casa». «Toda mi vida he pensado demasiado en mi casa», respondió el patrón. «Y muy poco en la casa ajena que destruí. Ya es hora de repartir un poco mejor el peso de mis decisiones». Hortensia dio un paso al frente. Todos esperaron que lo desmintiera, que gritara, que hiciera lo que haría cualquier esposa herida, pero en lugar de eso habló con voz clara. «Lo que mi marido ha dicho es verdad, y aunque su verdad me duela, la comparto, no porque me sobre nobleza, sino porque me faltan fuerzas para seguir sosteniendo mentiras. A Lucía no la parí, pero el pecado no es de ella, y no seré yo quien la señale con el dedo». Algunas mujeres del pueblo se taparon la boca. Aquello no era solo un escándalo, era un terremoto de valores. Lucía sentía que el piso se movía debajo de sus pies. Toda su vida había caminado encorvada, tratando de no ocupar espacio. Y de pronto la estaban poniendo en el centro del templo, bajo la mirada de todos, colgándole un apellido que era mitad regalo, mitad cadena. El padre Mateo miró alrededor. «Dios es testigo de lo que aquí se ha dicho», proclamó, «y también es testigo de los años de silencio. No me toca a mí juzgar, pero sí les digo esto a todos: no hay justicia sin verdad, y hoy, por dolorosa que sea, se ha dicho una verdad». Mientras la gente salía poco a poco, murmurando, comentando, criticando o admirando, Lucía se quedó clavada en su lugar. Sintió una mano en su hombro. Era Teresa, la hija menor de don Ricardo. «Hermana», dijo en voz baja, probando la palabra como quien prueba un dulce nuevo, «vamos a casa». Lucía la miró, desconcertada. «Hermana»,
repitió Teresa con una sonrisa triste. Nos guste o no, eso somos ahora. Aquella tarde, el registro civil del pueblo fue testigo de la firma que cambió los papeles, aunque ningún papel pudiera cambiar los años ya vividos. El oficial repasó el acta, levantó la vista hacia Lucía. ¿Está segura, muchacha, de que quiere llevar este apellido?, preguntó con una chispa de humanidad en los ojos. Lucía miró a don Ricardo. Lo vio más viejo que nunca, con el rostro cruzado de arrugas que de repente ya no le inspiraban miedo, sino otra cosa, compasión tal vez. Lo vio morderse el labio, como quien teme que le digan que no. Y fue entonces cuando entendió algo. Ese hombre, que durante toda su vida había sido el gigante que decidía sobre todos, estaba ahora poniéndose en sus manos. No podía devolverle la infancia perdida, pero sí estaba dispuesto a arriesgarlo todo, reputación, paz, familia, por dar ese paso. Llegaba tarde, sí, pero llegaba. Estoy segura, dijo Lucía. Alguien tiene que pagar el precio de la verdad, y quiero que mi nombre lo lleve siempre. Firmó. Luego firmó don Ricardo, y el trazo de su apellido al lado del nombre de ella quedó para siempre en ese papel amarillento. Afuera, el pueblo los esperaba con ojos de juicio y curiosidad. Algunos se apartaron. Otros murmuraron bendiciones. Remedios se limpió lágrimas que no sabía que tenía. Tu madre, donde esté, seguro está viendo esto, le susurró a Lucía. No sé si lo perdona a él, pero a ti te abraza. Los meses siguientes no fueron fáciles. Ricardo, hijo, se fue una temporada a la hacienda de un amigo, incapaz de ver a su padre sin sentir traición. Alejandro se mantuvo en medio, sin saber de qué lado ponerse. Teresa, en cambio, buscó a Lucía cada tarde en el corredor. Enséñame a leer mejor, le pedía. Dicen que eres aplicada en la escuela. Y así, entre sílabas tartamudeantes y risas nerviosas, empezaron a hilar una relación que no necesitaba sangre para llamarse familia. Don Ricardo y Lucía, por su parte, caminaban sobre un terreno nuevo, lleno de huecos. No sabían cómo dirigirse el uno al otro. Él quería llamarla hija, pero la palabra se le atoraba. Ella quería llamarlo padre, pero sentía que aún no se lo había ganado. Una tarde, mientras el sol se apagaba en un naranja suave sobre los campos de agave, se sentaron en el porche de la casa grande. Entre ellos, sobre la mesa de madera, había 2 tazas de café de olla. Tu madre también gustaba del café así, con canela, dijo don Ricardo rompiendo el silencio. Siempre decía que el café sin canela era como la vida sin dulzura. Lucía sonrió apenas. Remedios dice lo mismo. Ahora sé de dónde lo sacó. Hubo una pausa. Cuéntame de ella, pidió Lucía. No como la muchacha que fallaste. Cuéntame cómo era cuando la mirabas sin miedo. La petición lo tomó por sorpresa. Cerró los ojos un instante, buscándola en rincones viejos de la memoria. Se le suavizó la voz. Era risa tímida, pero firmeza en la mirada. Tenía manos suaves, pero no le temían al trabajo. Cuando algo le daba miedo, se le movía solo un lado de la boca. Como tú, cuando te vas a enojar y te contienes. Amaba las jacarandas. Una vez me dijo que quería casarse bajo un árbol morado, y se casó con la tierra, murmuró Lucía, sin vestido, sin música. Las palabras eran duras, pero no venían con rencor. Venían con la crudeza de quien se sabe hija de una historia incompleta. Yo la maté con mi cobardía, dijo don Ricardo sin adornos. Eso nadie me lo quita, pero a ti no pienso fallarte así. No te pido que me perdones, ni que me veas como padre. Solo, buscó la frase, solo dame la oportunidad de acompañarte en lo que te quede de camino, aunque sea de lejos. Lucía miró el horizonte. El viento movía las puntas de los magueyes, haciéndolos parecer un mar inmóvil. Mi tía siempre decía algo, comentó.
Al mal tiempo, buena cara, y al mal hombre, buena distancia. Lo miró de reojo. Usted fue un mal hombre para mi madre, pero para mí aún está por verse. Don Ricardo aceptó el golpe con una media sonrisa triste. Es justo. Ella tomó la taza de café, la acercó a los labios. El aroma a piloncillo y canela la envolvió. No sé si algún día podré llamarlo padre, sin que me duela la lengua, dijo. Pero hoy puedo agradecerle algo. Gracias por no seguir escondido. Él asintió con los ojos brillosos. Gracias por no irte, respondió. Aquella tarde no se abrazaron, no se tomaron de las manos, no hubo escenas de lágrimas exageradas, solo dos personas sentadas en silencio, compartiendo café y atardecer. Pero a veces así comienza la verdadera reconciliación, no con gritos, sino con quietud. Los años siguientes pondrían a prueba muchas cosas. La relación de don Ricardo con sus hijos, la posición de Lucía en la hacienda, la lengua larga del pueblo. Pero lo esencial ya se había movido. El secreto que llevaba 22 años enterrado había salido a la luz. Y al hacerlo, había destruido la imagen perfecta de una familia. Sí, pero también había construido otra cosa más honesta en su lugar. Mucho tiempo después, cuando alguien en el pueblo hablaba de la hacienda San Jerónimo, no la recordaba solo por sus tierras o su patrón. La recordaba por aquella tarde en que, en medio de la iglesia, un hombre se atrevió por fin a decir: «Esta es mi hija, y he vivido demasiado tiempo fingiendo que no lo era». Y tal vez, solo tal vez, en algún rincón de cielo morado de jacarandas, una mujer de trenzas negras y sonrisa tímida haya podido al fin cerrar los ojos en paz. Porque hay verdades que llegan tarde, pero cuando por fin se dicen, cambian no solo el pasado que duelen, sino el futuro que todavía se puede salvar.